En el evento social de mi club, me encontré tomando algo en nombre de Chloe, intentando ignorar el persistente y sordo dolor de estómago. Ella, en marcado contraste, estaba ocupada preparando un tazón especial de gachas reconfortantes, pero no para mí. Era para una nueva estudiante de primer año en su departamento académico. En ese instante, los 5 años de nuestra relación perdieron todo su significado. Volví al apartamento que compartíamos, la esperé y le dije que se había terminado. Quedó completamente desconcertada. ¿Con un plato de gachas?, preguntó con una risa incrédula. Sí, lo confirmé. Con un plato de gachas. Se rió entre dientes al salir por la puerta. Bien. A ver cuántos días te animas a hacer un berrinche esta vez. Lo que ella no se daba cuenta, y de ninguna manera podía saberlo, era que no era una rabieta. Me iba de verdad, y mi vuelo al Reino Unido estaba reservado para el mes siguiente. Fue durante el semestre de primavera de mi segundo año de universidad cuando Chloe y yo asistimos a esa reunión del club, que en realidad era una despedida de la presidenta, Sara. Como estudiante de último año, Sara necesitaba dedicar el tiempo que le quedaba a su proyecto final de graduación y planeaba cederle el liderazgo a Chloe. Como era de esperar, al llegar a nuestros asientos, nos esperaban 2 vasos de chupito llenos de algún licor fuerte. Instintivamente, tomé primero el vaso de Chloe, me puse de pie y lo bebí de un solo trago, mirando fijamente a la presidenta. Disculpa la tardanza, Sara. Es culpa mía, dije. Chloe es alérgica al alcohol, así que le llevaré esto. Esta noche fue crucial para las ambiciones de Chloe. Una transición fluida del poder significaba que heredaría el control del proyecto principal del Club de Ciencias, un dispositivo de asistencia diseñado para personas con discapacidad. El proyecto ya se encontraba en sus últimas etapas de desarrollo. Solo necesitaba un poco más de pruebas y unos pequeños ajustes al código antes de que estuviera listo para una solicitud de patente, algo que podría valer una cantidad considerable de dinero. El alcohol se sentía como un rastro caliente que me quemaba la garganta, y el dolor de estómago familiar comenzó a intensificarse. «Guau, Chloe, tu novio es demasiado bueno contigo», comentó alguien de una mesa cercana. «Te trata como a la realeza». Otra voz intervino. «Sí, llevan mucho tiempo siendo pareja, ¿verdad? ¿Deberíamos esperar que suenen campanas de boda pronto?» No estaba segura de si era el licor o el recuerdo repentino de una promesa que Chloe me había hecho, pero me acaloré y me puse colorada. «Este año». Chloe se levantó rápidamente, me agarró del brazo y, al mismo tiempo, me puso el segundo vaso de chupito, aún lleno, en la mano. «Sara, eres la invitada de honor esta noche. No podemos robarte el protagonismo. En cuanto a nosotros, eso es un secreto por ahora. Ya lo sabrán cuando llegue el momento. Ethan, ¿qué tal si brindamos juntos por nuestra presidenta?» Miré fijamente el vaso lleno de licor que me acababa de ofrecer, dudé un instante, luego cerré los ojos y eché la cabeza hacia atrás, vertiendo todo el contenido por mi garganta. Un fuego abrasador me ardió en el pecho, y el dolor de estómago se hizo más intenso e insistente. «Vaya, este hombre sí que sabe beber», exclamó Sara, iniciando una breve ronda de aplausos. Me agarré el estómago en silencio mientras me recostaba en la silla. Por suerte, después de tomarme esos 2 tragos, nadie más me presionó para que bebiera más. De hecho, tolero bastante bien el alcohol. Como Chloe tiene alergia, siempre he sido yo quien ha bebido en su lugar en las reuniones sociales. Con los años, desarrollé una alta tolerancia de forma natural, pero ese día en particular, mi gastritis crónica me estaba dando problemas, y esas 2 inyecciones fueron mucho más de lo que mi cuerpo podía tolerar. Pensé varias veces en irme temprano para tomar mi medicación y acostarme, pero no quería armar un escándalo ni avergonzar a Chloe. Justo cuando estaba a punto de pedirle a un camarero un vaso de agua caliente, Chloe se levantó de repente de su asiento y salió corriendo de la habitación, con cara de pánico. Había olvidado su teléfono. Supuse que saldría a pagar la cuenta, así que lo tomé para llevárselo. En cuanto lo toqué, la pantalla se iluminó. Nunca usó una pantalla de bloqueo. Una ventana de chat que no se había molestado en cerrar aparecía a simple vista. El contacto se llamaba Kevin, el estudiante de primer año tonto. Recordé que Chloe había mencionado a un chico de su departamento varias veces, y creo que incluso nos lo presentaron una vez.
Era un estudiante de primer año que se había unido recientemente al club y estaba sentado en una mesa de la esquina al fondo del salón. No podía asimilar que se estuvieran enviando mensajes desde lados opuestos del mismo pequeño local. Chloe, me duele muchísimo el estómago. La comida de esta noche está demasiado picante. No creo que pueda soportarlo más. Seguido de un emoji llorando. ¿Cómo te pudiste volver a ser tan llorona? Déjaselo a tu superior, yo me encargo. Eres la mejor, Chloe. Te quiero, te quiero. Bueno, deja de hacerte el listillo. Había enviado un emoji de gato adorable con ese mensaje. Voy a pedirte unas gachas especiales para calmar el estómago. Bueno, me portaré bien y te esperaré. Chloe me envió ese mismo emoji de gato hace unos días. En ese momento, recuerdo que me pareció extraño que la normalmente tranquila y reservada Chloe, cuyas respuestas a los mensajes solían ser breves y directas, como vale, claro o de repente se volviera tan juguetona. Ahora entendía de dónde venía. Era por su adorable estudiante de primer año. Revisé su historial de conversaciones con naturalidad. Aparte de los mensajes empalagosamente dulces, no había nada que se pasara de la raya. Pero en ese momento, nuestra relación de repente se sintió completamente inútil. Cuando Chloe regresó con un tazón humeante de gachas, agarré mi bolso, murmuré, me voy, y salí de la habitación sin mirar atrás. Un mar de voces me siguió hasta el pasillo. Oye, Chloe, ¿qué le pasa a tu chico? ¿No vas a ir a ver qué le pasa? Chloe, espero que no esté enfadado. Ay, Dios mío, deberías ir a hablar con él. No quiero que se peleen por mi culpa. Eso último era la voz de Kevin. Está bien, escuché a Chloe responder con desdén. Siempre se enfada así. La fiesta de Sara es lo más importante esta noche. Me encargaré de él cuando terminemos aquí. Tú, pequeño, si no te sientes bien, ve a sentarte ahí y tómate tu avena. Te ayudará a sentirte bien. El caótico revuelo de sus voces me seguía, pero no aminoré el paso. Su círculo social ya no me preocupaba. Al llegar a nuestro apartamento, en lugar de tomarme la medicina y acostarme como había planeado, empecé a empacar mis cosas. En la fiesta, el dolor de estómago había sido tan intenso que me estaba saliendo un sudor frío, pero ahora no lo sentía en absoluto. El origen del dolor se había desplazado hacia el pecho, donde lo sentía como un desgarro que me dificultaba la respiración. Del armario a los contenedores debajo de la cama y al baño, tardé menos de una hora en reunir todas mis pertenencias. La dramática escena que suele retratarse en las películas, donde una pareja entre lágrimas devuelve un montón de dulces recuerdos tras una ruptura, no iba a ser nuestra historia. Para Chloe y para mí, terminar nuestra relación era tan sencillo como decirlo en voz alta. Desde que seguí a Chloe a esta universidad tecnológica y empezamos a alquilar un apartamento juntas, habíamos pasado los últimos 2 años acercándonos superficialmente, pero en realidad, ni siquiera teníamos una foto decente juntas. Apilé mi ropa y artículos de aseo en un rincón del armario, luego saqué mi teléfono y pedí una maleta de 60 centímetros por internet. Mi teléfono permaneció en silencio. No había ni un solo punto rojo de notificación. Chloe no me había buscado ni me había enviado ni un solo mensaje. Tracé un círculo lento sobre su foto de perfil con el dedo, pero finalmente cedí y decidí revisar sus redes sociales. 10 minutos antes, Chloe había fijado una nueva publicación en la parte superior de su página. Gracias por confiar en mí, Sara. Nuestro club de ciencias tiene un futuro prometedor. La publicación venía acompañada de una foto de Chloe abrazando a algunas de las chicas de último año y varias fotos de grupo grandes. En la última foto, su pequeño estudiante de primer año había logrado colocarse justo a su lado, sonriendo dulcemente a la cámara y haciendo el signo de la paz. ¿Bien? Al menos yo no salía en la foto, lo que le ahorraría la molestia de tener que recortarme o borrarme de la imagen después. Justo cuando estaba a punto de borrar la información de contacto de Chloe, oí el sonido inconfundible de una llave girando en la cerradura y la puerta principal se abrió de golpe. Ethan, ¿qué demonios te pasa hoy? ¿Por qué te pones así de nervioso? Terminemos, dije con calma. Chloe dejó escapar un profundo suspiro, frunciendo el ceño con fastidio. Dio un paso hacia mí, intentando rodearme los hombros con sus brazos y estrecharme en un abrazo familiar.
Ethan, ¿qué pasa? ¿Estás enojado? ¿Viste mi teléfono? Entonces deberías saber que no hay nada entre él y yo. Es solo un estudiante de primer año, nuevo en el campus, y resulta que somos de la misma ciudad. Así que solo lo estaba cuidando un poco. Hoy le dolía el estómago, así que le pedí unas gachas. Eso fue todo. Ethan, ¿podrías dejar de ser tan dramático? Si no te gusta que hable con él, se lo dejaré claro, ¿de acuerdo? Solté una risa amarga, miré los hermosos pero repentinamente desconocidos ojos almendrados de Chloe y aparté sus brazos de mí. Chloe, dije, terminemos. Bueno, más te vale que no vuelvas llorando, espetó. Chloe se irguió, y el dobladillo de su larga gabardina reflejó la luz de la lámpara de noche estrellada que estaba sobre la mesita de noche, tirándola. La cúpula de cristal se hizo añicos en el suelo. No me siento bien. Me voy a dormir. Ya pagué 6 meses de alquiler. Puedes irte tú. Solo deja la llave. Gracias. Bien. A ver cuánto tiempo aguantas enfadada esta vez. La puerta se cerró de golpe tras ella. Chloe se fue sin mirar atrás, completamente segura de que en unos días volvería arrastrándome a su encuentro, rogándole que volviera. Pero esta vez me esperaría una eternidad. Me remojé los pies en agua caliente, cambié las sábanas y me hundí en el suave colchón. Mi teléfono vibró con una notificación de una app de salud. Su Alteza, hoy no ha tomado su medicamento para el estómago. Recuerde evitar los alimentos crudos, fríos y picantes, no beber alcohol ni trasnochar, y asegúrese de beber mucha agua caliente. Me reí de lo absurdo que era todo y le di a la aplicación una calificación de 5 estrellas. Fue casi cómico. Una novia de más de 5 años ni siquiera podía compararse con la preocupación programada de una aplicación virtual. Después de empezar la universidad, solo había vivido en la residencia de estudiantes poco más de un mes. Chloe se quejaba de que no podía verme todos los días y me extrañaba muchísimo, así que me mudé a alquilar un apartamento con ella. En la preparatoria, siempre estaba entre los 10 mejores de mi clase en humanidades. Para entrar a la misma universidad tecnológica que Chloe, tomé la difícil decisión de cambiar de humanidades a ciencias. Me pasaba las noches lidiando con fórmulas químicas y complejos problemas de mecánica, esforzándome por convertirme en una máquina académica integral. Mis calificaciones en el examen de admisión a la universidad fueron lo suficientemente altas como para ingresar a Harvard, pero renuncié a esa oportunidad sin pensarlo 2 veces solo para seguir a Chloe. Chloe, a su vez, dedicó toda su energía al proyecto de investigación de su club, prometiendo obtener una importante patente antes de graduarse. Para pagar el alquiler cada mes, aprovechaba mi talento natural para los idiomas para dar clases particulares a estudiantes cada vez que tenía un momento libre. A veces, llegaba tarde de una clase, y Chloe me masajeaba los hombros y la espalda cansados y me preparaba una palangana de agua caliente para remojar los pies. Me abrazaba fuerte, con la barbilla apoyada en mi hombro, y susurraba una y otra vez sobre el hermoso futuro que tendríamos juntos. Ethan, en cuanto consiga la patente, nos comprometeremos. Compraremos una casa grande, la pondremos a tu nombre, y yo seré quien pague la hipoteca. Esperé y esperé ese día, pero nunca llegó. En los más de 5 años que llevábamos juntos, no era la primera vez que estábamos a punto de romper. En su círculo social, me había ganado la reputación de ser temperamental y difícil. Esa reputación surgió de forma muy parecida a la historia del niño que gritó lobo. Todos en nuestro departamento académico sabían que habíamos estado juntos desde la preparatoria y que nos habíamos seguido a la misma universidad. Nos consideraban la pareja modelo. La primera vez que discutimos lo suficiente como para considerar romper, sus amigos se preocuparon de verdad, se disculparon conmigo en su nombre y me rogaron que no fuera impulsivo. Esa batalla en particular terminó con Chloe pasando 3 días y 3 noches reconquistando mi corazón. La segunda vez, menos gente creyó que fuera en serio. Solo unos pocos nos ofrecieron palabras amables y comprensivas, la mayoría esperando a que volviéramos por nuestra cuenta en unos días. Para la tercera vez, los chicos de primer año de nuestro círculo simplemente preguntaban con indiferencia, «Oye, Chloe, tu chico está rabiando otra vez». Los de último año le daban consejos como, «Es un chico. Solo síguele la corriente un poco y estará bien». Y así ella hacía como si intentara recuperarme. Me compró una consola nueva,
pero se le había olvidado que hacía tiempo que había dejado de jugar a ese juego. Me llevó a un festín de mariscos y me peló camarones con mucho cuidado, pero se le había olvidado que era alérgico al marisco. Quería regalarnos camisetas de pareja a juego, pero escribió mal mi nombre, Ethan en lugar de Ethan. Más de una vez me pregunté, Ethan, ¿de verdad valió la pena desperdiciar toda tu juventud para permitirle a un amnésico? Ahora, fuera cual fuera la respuesta, ya no importaba. Llamé a mi asesora académica y le informé que estaba lista para aceptar la oferta de intercambio en el Imperial College de Londres. 2 días después, llegó la maleta que había pedido por internet. Empaqué las cosas que ya había guardado cuidadosamente. No era mucho, pero lo justo para llenar una maleta de 60 centímetros, los restos destrozados de mi juventud. Después de ordenar rápidamente el apartamento, fui a reunirme con mi asesora para repasar los documentos y detalles necesarios para el programa de intercambio y agradecerle en persona su ayuda. Ella sabía que mi familia no era adinerada, y aunque era menos de 10 años mayor que yo, siempre me había cuidado como si fuera su propia familia. Sin su apoyo y ánimo, quizá no habría conseguido esta plaza de estudiante de intercambio. Después de revisar todos los documentos, no pude evitar darle un abrazo de agradecimiento. Justo en ese momento, entró Chloe, riendo y charlando con su pequeño estudiante de primer año. Pasó justo detrás de mí, y un escalofrío involuntario me recorrió la espalda. ¡Qué mala suerte! Chloe y yo estudiábamos en el mismo departamento, pero teníamos carreras diferentes, y resultó que nuestros asesores académicos compartían oficina. Los ignoré por completo, me despedí de mi asesor y salí de la oficina. Al llegar a la curva de la escalera, sentí un tirón repentino en la muñeca hacia atrás. Me giré y me encontré con la mirada furiosa de Chloe. Ethan, ¿me dejas porque te acuestas con tu asesora? ¿Cuándo se volvieron tan cercanos? ¿Has estado liándote a mis espaldas todo este tiempo? Una oleada de pura rabia me recorrió el cuerpo. Solté la mano de un tirón y le di una bofetada en la cara. Ah, Ethan, ¿qué haces? Su querido estudiante de primer año, que la había estado esperando obedientemente, se abalanzó sobre ella, acunando el rostro de Chloe entre sus manos y examinándola con ansiedad. Chloe, ¿estás bien? ¿Te duele? La voz empalagosa de Kevin me irritó. La había abofeteado con mucha fuerza. Chloe tenía la cabeza ladeada y un hilillo de sangre le asomaba por la comisura de la boca. Chloe, no soy como tú, dije con voz fría. No estoy siempre en la miseria, así que deberías tener cuidado con lo que dices. Ethan, yo. Al ver el labio roto de Chloe, mi antigua versión se habría roto el corazón. Pero ahora, no sentía ni una pizca de culpa. Solo quería alejarla de mi vista. ¿Y tú? Dije, volviendo mi atención a Kevin. ¿Quién te dio permiso para llamarme por mi nombre? ¿Acaso te conozco? Ni siquiera me enojé al decirlo. De hecho, sonreí al tomar la mano de Chloe y ponerla en la suya. Pero supongo que debería agradecerte, pequeño novato. Eres tan consciente del medio ambiente, recogiendo la basura de otros. Kevin bajó la mirada al suelo y sus ojos se pusieron rojos al instante. Se mordió el labio inferior, con los ojos llenos de lágrimas que se negaban a caer. Ethan, esto no tiene nada que ver con Kevin. No conoce a mi asesor. Solo lo traje aquí para inscribirse en algo. No le hagas pasar un mal rato a un niño. Miré a Chloe y pensé en lo ridícula que se veía, allí parada protegiendo a Kevin. La estaba insultando, pero lo único que pudo hacer fue acusarme de meterme con otro chico, absolviéndose por completo de cualquier culpa. De verdad no quería tener que admitir que había pasado los últimos 5 años de mi vida ciegamente enamorado de una persona tan despreciable. Los aparté a ambos, le dije, patético, a Chloe y salí rápidamente del edificio sin mirar atrás. De vuelta en mi habitación, estaba de un humor sorprendentemente bueno y me pedí un té con leche y azúcar, algo que nunca solía tomar. Chloe siempre me había dicho que tomar cosas azucaradas me engordaría, y que no quedaría bien en cámara si alguna vez ganaba un premio y me invitaba a subir al escenario con ella. Pero ese era su escenario, no el mío. ¿Qué importaba mi aspecto? Revisé cuidadosamente todos los documentos de la carpeta una vez más y, tras confirmar que todo estaba en orden, los escaneé y los subí a una nube para su custodia.
Mi vuelo al Reino Unido estaba programado para el 5 del mes siguiente, lo que significaba que me quedaban unos 10 días en el país. Mi asesor ya me había aprobado una semana libre, así que decidí aprovecharla para volver a mi ciudad natal. Decidí tomar el tren lento de vuelta, con ganas de disfrutar del paisaje y despedirme como es debido de la persona que había sido durante los últimos años. En el suave vagón, revisé cada rincón de cada aplicación de mi teléfono, borrando metódicamente todo lo relacionado con Chloe. Pero tenía otra razón, más secreta, para hacer este viaje. De vuelta en mi pueblo, enterradas bajo un viejo algarrobo, estaban las cartas de amor que le había escrito a Chloe en el instituto. Cartas que ella ni siquiera sabía que existían. Tras bajar del tren, me dirigí directamente a la salida de la estación, paré un rickshaw eléctrico y tras unos minutos de vértigo, volví a mi pequeño pueblo. Unos señores mayores que charlaban en el cruce me reconocieron al instante. Me preguntaron por qué había vuelto solo sin Chloe. Me reí, diciéndoles que la universidad había escalonado las vacaciones este año y que justo me tocaba a mí. Dije que extrañaba a mi abuelo, así que volví a pasar unos días con él. En un pueblo pequeño como este, la información corría rapidísimo. Casi no había secretos entre vecinos. Todos habían dado por sentado que Chloe y yo nos casaríamos. No era que no quisiera contarles a todos que habíamos roto, pero noticias explosivas como esa se propagaban de una persona a 10, luego a 100, y finalmente llegaban a oídos de mi abuelo. Si se enteraba, volvería a preocuparse por mí. En cuanto a la mentira que dije, se desmoronaría sola al regresar después de mis 2 años de intercambio. Basándome en recuerdos fragmentados de mi infancia, deambulé un rato antes de encontrar finalmente el viejo algarrobo. No tenía mucha fuerza entonces, así que no enterré la caja muy hondo. No tardé mucho en desenterrarla. La pequeña caja cuadrada de hojalata estaba ahora cubierta de una gruesa capa de óxido, su hermoso diseño impreso hacía tiempo que se había descascarillado y descolorido. Abrí la tapa. Dentro, la gruesa pila de papel de carta parecía tan fresca y nueva como si la hubiera escrito la noche anterior. Saqué las cartas, listo para quemarlas. Cuando una mano me agarró la muñeca, la caja de hojalata cayó al suelo con estrépito, esparciendo las cartas por todas partes. Ethan, dime. ¿Qué es esto? Giré la cabeza. Chloe estaba allí, con los ojos inyectados en sangre, la mirada oscura y fija en mí. Parecía un fantasma que me perseguía sin descanso. Acababa de llegar al pueblo y ya me había seguido. Debería haberlo pensado mejor antes de tomar el tren. Había perdido demasiado tiempo. Chloe sacó una hoja doblada del bolsillo de su abrigo y me la puso en el brazo. La miré y lo comprendí al instante. El tablón de anuncios oficial de la escuela se había actualizado con un aviso felicitando a los nuevos estudiantes de intercambio. Está escrito ahí mismo, ¿verdad? ¿No sabes leer? Los labios de Chloe estaban apretados en una fina y tensa línea. Bajó la mirada, su mano agarrándome la muñeca con tanta fuerza que sus ojos se pusieron rojos. Ethan, ¿me dejas? Prometimos que, en cuanto consiguiera la patente, nos comprometeríamos. Chloe, hemos terminado. Por favor, deja de acosarme. Le separé los dedos de la muñeca uno a uno, la miré fijamente a los ojos y pronuncié cada palabra con deliberada firmeza. No lo haré. No romperé contigo. Ethan, dame una oportunidad más. Cambiaré lo que quieras. Han pasado 5 años. Llevamos 5 años juntos. ¿Acaso 5 años de amor no compensan esta vez que te enojaste? No puedes dejarme así. ¿Qué se supone que haga sin ti? La miré a los ojos llenos de lágrimas y por un breve instante, una pizca de lástima cruzó mi mente. Pero sabía que esta pequeña punzada de dolor era solo un ritual necesario, una forma de despedirme del pasado. ¿Qué quieres decir con qué se supone que debes hacer? Chloe, eres adulta, y yo también. No soy tu cómplice. No morirás sin mí. Fui tu novio, sí, y era natural que te cuidara. Pero la base de ser tu novio es esta: soy una persona, un individuo con mis propios pensamientos y sentimientos. Soy hombre, en segundo lugar, y tu novio, en tercer lugar. En los últimos 5 años, ambos tuvimos muchas oportunidades para reflexionar y arrepentirnos de nuestras decisiones.
Las personas que no son compatibles están condenadas al fracaso si intentan forzar una relación para que funcione. Ya no quiero ser alguien de nadie. Solo quiero volver a ser yo misma. Chloe no respondió. Se dejó caer al suelo y empezó a recoger frenéticamente un par de cartas. Las lágrimas le resbalaban por la cara, empapando el delicado papel. Ethan, mira. Tú mismo lo dijiste. Ibas a casarte conmigo con tu mejor traje y una pajarita a medida, y la boda estaría decorada de azul. Puedo hacerlo todo. ¿Puede? No te vayas. Por favor, no me dejes, ¿de acuerdo? No hay necesidad. Ese era el sueño irreal de Ethan, de 18 años. El yo de hoy no quiere nada. Me arrodillé, recogí el resto de las cartas esparcidas y, sin dudarlo un instante, encendí un encendedor y les prendí fuego. Más de 5 años de vida compartida, frágiles como el ala de una cigarra, fueron devorados al instante por las llamas hambrientas. No. Chloe se lanzó hacia adelante como una loca, dejando que su camisa blanca y limpia se hundiera en el barro mientras intentaba sofocar el fuego con su cuerpo. Una repentina ráfaga de viento pasó como un remolino, y los fragmentos de papel quemados volaron por los aires, ardiendo sin cesar mientras se alejaban danzando. Como polillas atraídas por la llama, todas finalmente cayeron a la tierra como cenizas. Con cuidado, me sequé una lágrima que el humo me había arrancado del rabillo del ojo. Esta escena fue realmente hermoso. Regresé a casa de mi abuelo, y Chloe me siguió descaradamente. Ya no tenía energías para discutir con ella, así que simplemente la dejé. En cuanto crucé la puerta principal, me invadió el intenso aroma a sopa de pollo, tan fragante que se me hizo agua la boca. Ese viejo. En cuanto recibió mi llamada ayer, una de las gallinas del corral seguramente había encontrado su destino. Abuelo, ya estoy en casa. Enterré la cabeza en el pequeño y delicado abrazo de mi abuelo y no pude resistirme a levantarlo y darle vueltas. Ven, ven. Primero, tómate un poco de esta sopa de pollo con ginseng. Te fortalecerá. Últimamente estás flaquísimo. Oh, mira, Chloe volvió contigo. Anda, tráele un tazón y unos palillos. No pude evitar poner los ojos en blanco. Tiene sus propias manos y pies. ¿No puede conseguirlos ella misma? Oye, ¿qué te pasa hoy, niño? No te preocupes, abuelo. Yo lo consigo. Yo voy. Chloe se cogió un tazón y palillos y no se atrevió a sentarse a mi lado, prefiriendo un lugar en la esquina más alejada de la mesa. ¿Qué pasa entre ustedes dos? ¿Se pelearon?, preguntó el abuelo mientras ponía un muslo de pollo grande en mi tazón y en el de Chloe, como siempre. Chloe, recuerdo cuando eras pequeña. Siempre protegías tanto a nuestro Ethan. Ahora que ya eres mayor, no puedes ser tú quien lo moleste, ¿entiendes? Soy un hombre mayor, y él es lo único preciado que puedo confiarte. Se me cortó la respiración y recordé cuando tenía 12 años. Fue entonces cuando la familia de Chloe se acababa de mudar a nuestro barrio. Su madre era promotora inmobiliaria a cargo de la zona paisajística local y planeaba desarrollar allí un antiguo pueblo. El proyecto se retrasaba constantemente, así que compraron una casa y se instalaron a largo plazo. Chloe era la segunda hija de la familia y tenía una hermana mayor. Nunca fue tan buena como su hermana, ni en lo académico ni en lo deportivo, así que tuvo que arreglárselas sola. Un día, estaba junto al río, frotando una chaqueta que un compañero de clase había manchado con pintura a propósito. Por mucho que frotaba, no conseguía quitar la mancha. Había estado en cuclillas demasiado tiempo y me dio un calambre en la pierna. Cuando intenté levantarme para estirarme, se me resbaló el pie y caí al río. En realidad, el río no era tan profundo. Si me hubiera podido enderezar y nadar un poco como un perrito, el agua no me habría cubierto la cabeza. Pero mi pierna estaba completamente inservible. El agua fría empeoró el calambre, y lo único que pude hacer fue hundirme sin remedio. Fue Chloe quien me salvó. Se metió en el lodo y me arrastró hasta la orilla. Tosí un par de veces y me desperté empapado hasta los huesos. Mi camisa blanca, empapada por el agua, se me pegaba al cuerpo, dejando al descubierto la anticuada camiseta de estudiante que llevaba debajo. Nuestras miradas se cruzaron un instante, y ambas nos sonrojamos y nos dimos la vuelta.
Ese día, volví a casa con la ropa de Chloe. Me había dado no solo su chaqueta, sino también su camisa de manga larga que llevaba debajo. Más tarde supe que se fue a casa con solo una camiseta fina, con la parte inferior del cuerpo completamente cubierta de barro. Cuando su madre la vio, pensó que Chloe se había peleado y le dio una buena paliza con una percha. Después de ese día, ninguna de las dos dijo nada sobre lo sucedido, pero una tensión ambigua creció entre nosotras hasta el instituto, cuando, de forma natural, nos convertimos en pareja. Prometimos ir a la misma universidad, casarnos después de graduarnos y estar juntos para siempre. Una vez, me protegió de verdad. Cuando un perro grande me perseguía y estaba a punto de trepar a un árbol presa del pánico, agarró un palo de madera del suelo y se paró frente a mí. Mis padres murieron en un accidente cuando era muy pequeño, y mi abuelo me crió solo. Siempre fui más pequeño y delgado que los otros niños de mi edad. Chloe me traía bocadillos de su casa todos los días y, con el tiempo, incluso logró engordarme un poco. Más tarde, el mercado inmobiliario decayó y su madre enfrentó una crisis financiera, lo que la obligó a vender parte de sus bienes para cubrir las pérdidas. Chloe, proactivamente, renunció a la oportunidad de heredar los recursos familiares restantes y optó por ir a la universidad conmigo y ser autosuficiente. ¿Pero fue esa realmente la verdad de lo que sucedió? A veces, una capa de azúcar esconde una fruta podrida y seca, ya llena de agujeros. El día que Chloe me salvó, ya la había visto de pie en la orilla opuesta del río mientras lavaba la ropa. Había empezado a alejarse, pero supongo que se dio cuenta de que el agua no era tan profunda y decidió volver a rescatarme. A esa tierna edad del primer amor, mis hormonas idealizaron todo el acontecimiento, y no pude evitar enamorarme perdidamente de mi salvadora, como en un cuento de hadas. ¿Ese perro grande y amarillo que me persiguió? Lo vi varias veces después de eso, subiéndose a la camioneta de la hermana mayor de Chloe. En cuanto a los bienes familiares que ella decía haber abandonado, en realidad no importaba si los abandonaba o no. La heredera elegida por su madre siempre había sido su hermana mayor. Y, sin embargo, debido a su supuesta autosuficiencia, dejé de estudiar humanidades y opté por estudiar ciencias con ella. Yo mismo estaba completamente abrumado, pero aún así la ayudé a corregir sus deficiencias académicas, lo que le permitió convertirse en una sorpresa en los exámenes de admisión a la universidad. Su caridad, su protección, su supuesto amor profundo. Todo era condicional, basado en la promesa de que nunca perjudicaría sus propios intereses. De principio a fin, la única persona a la que realmente amó fue a sí misma. Un tono de llamada estridente me sacó de mis pensamientos. Chloe me miró con una expresión de incomodidad. Contesta. Es tu teléfono. ¿Por qué me miras? Abuelo, estoy lleno. Vamos a la otra habitación. Te traje algo rico. Al verme guiar al abuelo hacia el dormitorio, Chloe finalmente suspiró aliviada y contestó la llamada. Pero parecía haber olvidado que, para preservar el carácter único del antiguo pueblo, las casas nunca fueron demolidas ni reconstruidas. Todas eran casas autoconstruidas con una insonorización pésima. Sollozo. Chloe, ¿a dónde fuiste? ¿Cuándo vuelves? Tuve que ir a casa por algo. ¿Qué pasa? Sollozo. De repente, apareció un error mientras ejecutaba las pruebas de datos, y desapareció una sección completa de los datos sin procesar. Todos me culpan, pero la verdad es que no fue mi intención. ¿Qué debería hacer? Llorar, llorar, llorar. Eso es todo lo que haces. ¿Llorar soluciona algo? Ya tienes 20 y tantos. ¿No puedes dejar de ser tan infantil? Chloe, yo. Bueno, basta. Estoy muy ocupado. Regresaré en un par de días. Déjalo por ahora. Me encargaré de ello cuando vuelva. Cuelgo si no hay nada más. No pude evitar soltar una carcajada. Cuando estaba con ella, todos pensaban que yo era la que estaba demasiado malhumorada. Ahora su pequeño estudiante de primer año llora un par de veces, y de repente, él es el niño de su lista. Y ella, Chloe, siempre se las arreglaba para hacerse invisible en cualquier conflicto. El hecho de que nuestra relación se había desmoronado era, en última instancia, imposible de ocultarle a mi abuelo. Lo abracé con ternura, interrumpiendo su expresión de confusión, y le puse un paquete de papel marrón en la mano.
Era el dinero que había logrado ahorrar en los últimos 2 años. Abuelo, ya soy mayor. Puedo protegerme solo. No necesito depender de nadie más. Tienes que creer en tu nieto. Me tomé un tiempo para explicarle mi plan de ser estudiante de intercambio en el Reino Unido durante los próximos 2 años. También le hice prometer que no sería tacaño consigo mismo, que comería bien, dormiría bien y se haría chequeos regulares en la clínica local. Decidí volver directamente a la universidad en lugar de quedarme a pasar la noche. Cuando Chloe me vio dirigirme a la puerta, me siguió de inmediato. Ethan, dame otra oportunidad. Por favor. Solo agrégame de nuevo como contacto, ¿vale? Lo prometo. De ahora en adelante, si me dices que vaya al este, nunca iré al oeste. En cuanto regrese y consiga la patente, le rogaré a mi madre que me deje estudiar en el Reino Unido 2 años también. No tendremos que separarnos nunca más. Y cuando volvamos, nos casaremos. Ignoré por completo su patética actuación. De camino a la carretera principal, un montón de caras conocidas nos vieron, unas tras otras, y empezaron a susurrar entre ellas. Al llegar a la carretera principal, el rickshaw eléctrico rojo que había reservado ya me estaba esperando. Subí, sonreí y agité el billete de avión que ya había comprado en Chloe. Señorita Chloe, saque su patente, o estudie en el extranjero, o lo que sea que quiera hacer. No me incumbe. No te acompañaré en tu futuro. Chofer, vámonos. Al aeropuerto. Volé de vuelta a la universidad, que era mucho más rápido que el lento tren que había tomado para ir. Lo primero que hice fue buscar a mi casero y explicarle que me mudaría el mes que viene. Le pregunté si podía recuperar la mitad de mi depósito de seguridad y el alquiler que ya había pagado por los meses adicionales. El anciano accedió de inmediato, diciendo que no tendría ningún problema en devolverme el depósito completo. Dijo que si no hubiera vivido allí el último año, él, un anciano solitario, probablemente se habría vuelto loco de aburrimiento. Entonces me hizo la pregunta que esperaba. Ethan, ¿qué hay de esa jovencita con la que siempre estabas? No la he visto por aquí últimamente. Señor, rompimos. Suspiró, dudó un momento y luego me dio unas palmaditas suaves en la espalda. Es lo mejor. Puede que este viejo sea viejo, pero hace tiempo que pienso que no era lo suficientemente buena para ti. Señor. ¿Usted? ¿Por qué dice eso? El casero simplemente me tomó de la mano y me sentó en las escaleras junto a él. Soy mayor y no duermo muy bien. Suelo despertarme a las 4 o 5 de la mañana. A menudo te veo desde la ventana de mi segundo piso, sentado solo en estas escaleras. Entonces lo entendí. Debieron ser esas veces que Chloe y yo peleábamos, o cuando luchaba con mis propios pensamientos, incapaz de soltar las cosas y sufriendo insomnio toda la noche. Ella nunca estaba contigo, continuó. Siempre estabas solo, sentado en las escaleras, con la mirada perdida o secándote las lágrimas en silencio. A las 4 o 5 de la mañana, probablemente dormía profundamente en tu cama. Ethan, prométemelo. Por mucho que te ruegue, no te atrevas a ablandarte con ella otra vez. Este viejo no ha logrado mucho en su vida, pero yo he vivido mucho y he visto muchas cosas. Escúchame. Un joven tiene que aprender a amarse más. Para cuando recuperé la consciencia, 2 profundas lágrimas ya se dibujaban en mi rostro. Todo el dolor y la tristeza que había soportado solo durante los últimos 2 años. Alguien lo sabía desde el principio. Abracé al anciano con fuerza. Gracias, señor. Gracias por comprenderme. De ahora en adelante, viviré solo para mí. Llamé a una empresa de mudanzas, empaqueté con descuido todas las cosas de Chloe en bolsas y le pedí al conductor que las llevara a su casa. Chloe tenía una pequeña villa en esta ciudad que su familia le había comprado hacía mucho tiempo. De lo contrario, ¿cómo habría podido permanecer tan tranquila todos estos días después de que la echara, sin siquiera llevarse una muda de ropa? Creía estar interpretando el papel de la segunda hija desafortunada, que se había peleado con su madre, pero nunca supo que yo solo le estaba siguiendo la corriente todo el tiempo. Por mucho que su madre hubiera perdido en los últimos años, la riqueza de la familia era inquebrantable, y Chloe, aunque no se pudiera comparar con su hermana mayor, seguía siendo la hija preciada de la familia.
¿Cómo podría su madre soportar cortar lazos con ella por completo? Era adicta a mi devoción incondicional, así que, aunque su paga diaria cubría fácilmente nuestro alquiler mensual, fingía apretujarse en este pequeño apartamento conmigo, disfrutando de verme afanándome y cuidándola. Era hora de que cayera el telón de esta absurda obra. Que la niña rica y el niño pobre volvieran a sus vidas. Una semana después, aterricé en el Reino Unido. La universidad incluso envió a un estudiante de último año, alto y guapo, a recogerme al aeropuerto. Estaba tan deslumbrado que apenas podía caminar derecho. Volví a vivir en una residencia. Mis nuevos compañeros de piso tenían una especie de filtro devocional hacia las personas de ascendencia china y me insistían constantemente para que les contara los misterios de la historia oriental. Enseguida hice un montón de amigos nuevos y construí una vida social plena y activa. Ya no vivía a la sombra de nadie. Pasaron 2 meses así, y hacía tiempo que había dejado atrás todo el drama del pasado. Durante un descanso entre clases, apareció en mi teléfono un tema de moda del foro en línea de mi antigua universidad. Había guardado el foro en mis favoritos para consultar las inscripciones a competiciones y otros anuncios públicos. Nunca imaginé que Chloe se haría viral, ni siquiera desde el otro lado del mundo. Todo empezó cuando el club de una universidad rival, que siempre había competido con la nuestra, solicitó una patente para un dispositivo de asistencia para personas con discapacidad justo al mismo tiempo que Chloe. Lo que empeoró aún más la situación fue que ambas solicitudes de patente fueron rechazadas. Se descubrió que los modelos de datos presentados eran idénticos, incluso con los mismos defectos. Una de las partes involucradas era claramente culpable de plagio. A la junta de revisión no le importó quién había copiado a quién. Simplemente pusieron a ambos equipos en la lista negra permanentemente, prohibiéndoles solicitar patentes en el futuro. Chloe finalmente se dio cuenta de que los datos por los que Kevin había estado llorando por teléfono esa noche no se habían perdido por un error. Todo era una farsa que había montado mientras lo robaba. Ella confrontó a Kevin, quien, para su sorpresa, lo admitió abiertamente todo. Era primo de un miembro veterano del club de la universidad rival. Se había acercado a Chloe solo para infiltrarse en su club y robarle sus datos. Tuvieron una pelea brutal. Kevin la llamó hacker inútil, diciendo que su modelo de datos ni siquiera estaba completo y que era una vergüenza siquiera por haberlo presentado para una patente. Había pensado que podría sacar ventaja a la competencia, pero ahora ambos habían fracasado. Chloe perdió los estribos y lo atacó físicamente. La administración de la universidad tuvo que intervenir para mediar en la situación. Un escándalo tan grande como este perjudicaría la reputación de la escuela, así que presionaron para una reconciliación. Al final, Chloe se tomó un año de licencia de la universidad. La publicación la hizo un estudiante reportero aficionado a los chismes. Pensé que probablemente lo borrarían cuando recibiera demasiada atención. Revisé los comentarios y vi que incluso la gente se desviaba del tema y hablaba de mi relación pasada con ella. Hubo una respuesta popular en uno de los hilos, publicada con su nombre real por el propio Kevin. Sí, sé que lo que hice fue turbio, pero ella es el típico caso de una mujer egoísta e infiel que siempre busca la segunda mejor opción. El hecho de que cayera en una trampa tan vil demuestra que nunca mereció a su exnovio. Le respondí directamente y sin dudarlo. Sí, gracias por eso. Esta vez hablo en serio. La verdad es que Chloe podría haberlo logrado. Había participado en el diseño inicial del proyecto y ya entonces había encontrado una falla. Para sorprender a Chloe, realicé varias pruebas en secreto, corregí el error y guardé los datos corregidos en nuestra carpeta privada en la nube. Esperaba que algún día la encontrara y me diera un abrazo fuerte y triunfal, pero no había accedido a esa carpeta en más de 6 meses. Incluso ahora, probablemente no se le había ocurrido mirar. Después de que rompimos, claro, cerré la carpeta para siempre. Si se hubiera molestado en revisarla aunque fuera una sola vez en los últimos 6 meses, no habría acabado en este lío. Al final de la sección de comentarios, alguien estaba saturando el hilo con publicaciones aleatorias, incluyendo varias fotos espontáneas de Chloe y yo juntas. Mis compañeros, sentados a mi alrededor, vieron que estaba mirando mi teléfono, completamente inconsciente, y se arremolinaron para ver qué miraba. «Uy. ¿Quién es esa chica? ¿Es tu novia de China?» Entonces alguien me tocó el hombro por detrás.
Oye, Ethan, ¿la chica de esa foto es la misma que está afuera? Mi compañero señaló por la ventana. Levanté la vista y vi a Chloe en el pasillo, sosteniendo un enorme ramo de rosas. Chloe vestía muy formal. Había perdido mucho peso y tenía ojeras. Parecía que la falla de la patente la había afectado gravemente. Caminó hacia mí con una expresión de profunda emoción en el rostro, con las rosas en sus manos casi cubriendo todo su torso. El espectáculo fue tan grande que la gente del aula de al lado salió a verlo. Ethan, me reconcilié con mi familia. Pedí una licencia y mi mamá aceptó que viniera aquí a estudiar un año. Dudó un momento, y de repente se arrodilló y me ofreció una cajita de terciopelo rojo. Ethan, sé lo cabrón que fui. Ni siquiera soy humano, pero estuve confundido por un momento. Por favor, ¿me das una oportunidad para compensarte? La miré con frialdad, me tapé la nariz con la mano y le quité de las manos el ramo que sostenía con tanta desesperación. Chloe, si tu cerebro no funciona bien, deberías ir a un psiquiatra. Hemos roto. Podría denunciarte por acoso ahora mismo. Ah, ¿y sabes qué? Quizás te denuncie por agresión. Soy alérgico al polen. ¿De verdad te atreviste a traer un ramo tan grande, esperando que me cayera muerto en el acto? Parecía aturdida y se puso de pie de un salto, intentando agarrarme. Ethan, lo siento. No sabía qué. No tienes que disculparte. Lo que me pase no es asunto tuyo. Señorita Chloe, por favor, deje de acosarme. Me está dando asco. Los espectadores, que esperaban un reencuentro emotivo a distancia, se dieron cuenta de que el drama estaba tomando un giro inesperado. Me rodearon rápidamente, preguntándome si estaba bien. Me tomé del brazo de mi guapo compañero de piso y le dije en voz baja, no pasa nada. Solo es una acosadora de mi ciudad. No puedo creer que me haya seguido hasta aquí. Incluso en el otro lado del mundo, la palabra acosador tenía el mismo efecto. No estaban contentos. Las estudiantes, todas con piernas que parecían de 1 kilómetro de largo, formaron un muro humano. Chloe no pudo atravesarlo y solo pudo alejarse derrotada. Después de ese día, Chloe no se rindió. No se atrevía a acercarse a mí, pero se quedaba como un fantasma que no podía quitarme de encima, observándome siempre desde la distancia. Me tomaba fotos a escondidas, las revelaba y escribía largas y sin sentido cartas de amor en el reverso. Las rompí todas sin mirarlas 2 veces. Envió gente a entregarme montones y montones de regalos. Incluso fue a los hilos derivados de esa vieja publicación del foro para preguntarme qué me gustaba, solo para descubrir que no tenía círculo social en mi antigua universidad. Mi vida entera había girado en torno a ella. Compré una estantería enorme y la puse abajo en mi dormitorio, apilando encima todos sus regalos con una nota escrita en inglés. Sírvete. Todo es gratis. Después de un rato, una de las chicas mayores no aguantó más. Se me acercó y se ofreció a hacerse pasar por mi novia para ayudarme a deshacerme de Chloe. Me negué. Una niña rica y consentida como Chloe, que nunca había pasado por dificultades, no duraría mucho. Se rendiría y volvería a casa pronto. Yo también me uní a un club aquí. Elegí el club de desafío extremo al aire libre, algo que jamás se me habría ocurrido en los últimos 2 años. Hace poco, el club organizó una competición de escalada en roca al aire libre. Nunca la había probado, me pareció emocionante y me apunté. El lugar era un lugar pintoresco, así que ya había muchos turistas merodeando. Chloe, un poco más atrevida ahora, se mimetizó con los turistas y se paró detrás de mí para observar. Empezó sin problemas, pero cuando estaba a punto de llegar a la cima, de repente me puse nerviosa y se me empaparon las palmas de las manos de sudor. Mi pie resbaló. Perdí el siguiente punto de apoyo y caí. Mi cuerpo se desplomaba, pero la escena ante mis ojos pareció detenerse. Vi a Chloe dudar. Al final, no se abrió paso entre la multitud. Se quedó donde estaba. Si hubiera dado un solo paso adelante, podría haber amortiguado mi caída. Pero dudó. Claro, ambos llevábamos cuerdas de seguridad. Aunque cayera, no moriría. No había peligro real. Pero en ese momento, la última chispa de esperanza que albergaba por ella en lo más profundo de mi corazón finalmente se apagó.
Me resigné a la sacudida de la cuerda que me tensaba. Pero entonces una chica se abalanzó sobre mí e intentó atraparme. El impacto fue demasiado fuerte. Me amortiguaron un poco, pero aún así la estrellé con fuerza contra el suelo. Aterricé a su lado y la oí soltar un gemido ahogado. Sus brazos parecían estar doblados en un ángulo anormal. Me levanté a toda prisa, llamé a unos conocidos y la ayudamos a llegar al hospital. Tenía la cara fría al pasar junto a Chloe en dirección contraria, sin siquiera mirarla de reojo. Abrió la boca, pero no pronunció palabra. La mano que había levantado para intentar detenerme cayó flácida a su lado. Reina nunca volvió a molestarme. La chica que intentó salvarme resultó ser de mi clase. No habíamos interactuado mucho antes. Acababa de enterarme de que se llamaba Olivia. Por culpa y gratitud, iba al hospital a visitarla todos los días después de clase. La hermosa joven fue muy directa conmigo. Me dijo que estaba loca por mí desde el primer día que fui a su clase y que lo había estado guardando en secreto desde entonces. Me preguntó si quería intentar salir con ella. Seguí negándome. Olivia, me alegro mucho de haberte conocido y ser tu amiga. Te visito todos los días para agradecerte tu ayuda, pero no puedo empezar una relación contigo por eso. Apenas te conozco, y no sería justo ni para ti ni para mí precipitarme. Olivia parpadeó con sus ojos verde oscuro, sus largas pestañas revoloteando como una niña curiosa. ¿Y si no me importa? Todavía no. Le pelé una manzana, sonreí y le metí un trozo en la boca, silenciando sus 1000 preguntas. Así es. ¿Aún no? Una semana después, le dieron de alta a Olivia. Mis compañeros seguían conmocionados por mi accidente. Consideraron que mi complexión relativamente frágil era más adecuada para enseñarles sobre la cultura oriental que para participar en actividades tan extenuantes. De hecho, mi profesora estuvo de acuerdo. Se avecinaba un seminario sobre las diferencias culturales entre Oriente y Occidente, y tras obtener mi consentimiento, me inscribió como ponente. El día del discurso, me encontraba bajo los focos con el pelo corto y pulcro, y una camisa blanca impecable, sintiéndome segura y confiada. Chloe, que llevaba 2 meses ausente, estaba sentada en silencio en un rincón oscuro del auditorio, como un ratón escondido entre las sombras. La miré, pero no pude distinguir sus rasgos. Me di cuenta de golpe de que ya había olvidado su aspecto. Hola a todos. Es un honor estar hoy en el escenario para compartir algunas de mis reflexiones. Me llamo Ethan y soy de China. Todos conocen la historia de Blancanieves, ¿verdad? Pero ¿se han preguntado alguna vez por qué el príncipe se enamoró instantáneamente de la princesa después de que ella lo besara para despertarlo? ¿Y acaso la princesa contaba con el consentimiento del príncipe para ese beso? En mi país, también tenemos una historia famosa sobre el pastor y la tejedora. En esa historia, la tejedora usó magia para atrapar al pastor en el cielo, obligándolo a quedarse con ella. Gracias al contacto diario, finalmente se convirtió en su esposo y engendró a sus hijos. Tras el regreso del vaquero al mundo mortal, su único encuentro anual se celebraba como un hermoso romance. ¿Pero estaba el vaquero realmente enamorado de la tejedora en aquel entonces? Ya sea en el este o en el oeste, bajo la superficie de estos hermosos cuentos de hadas, a menudo se encuentran las decisiones impulsivas o las obligaciones renuentes de los chicos. Pero esta es una nueva era, una era donde tenemos control total sobre nuestro destino. Chicos, si alguna vez se sienten adictos a la dulzura, no se asusten. Lo que necesitan hacer es ver la verdad, afrontarla y salir a tiempo. Si alguien no es adecuado para ti, debes alejarte. Si hay algo que no quieres hacer, debes decir que no en voz alta. El camino que tenemos por delante es uno que debemos recorrer nosotros mismos. La sala estalló en un aplauso atronador. Miré hacia la salida del auditorio. La silueta gris de Chloe se desvaneció y la puerta arqueada recuperó su cálido resplandor amarillo. En una dirección sin ella, el sol era cálido y el futuro era brillante.